voy a recordar a los oyentes la corta historia, que se puede resumir en pocas palabras, de lo que es esto de confundir la política con la moral. Fue Aristóteles el que fundamentó la política en la moral, y durante todo el tiempo, desde Aristóteles hasta Maquiavelo, y durante toda la Edad Media, esa era la opinión dominante. La política es una dimensión de la moral. Es como si dijera la moral pública. Hay la moral privada y la moral pública, y la moral pública es la política. Por tanto, está sujeta a la política al código moral, que normalmente lo expresa la religión de cada país, porque también se confunde moral y religión. Esa confusión tan insoportable dura hasta el Renacimiento italiano. ¿Y quién es el primero que pone las cosas en su sitio y dice lo que es la política y lo que es la moral y lo que es la religión? Maquiavelo. Hasta Maquiavelo no se pone la ciencia política, no se ponen los pies de la ciencia política, que luego, después de Maquiavelo, continúa con Montesquieu y con todo lo demás, ciencia política. Ahí ponen las primeras piedras, no lo desarrollan, claro, porque no descubren cuál es el átomo de la ciencia política. En cambio, si piensas que es la moral, Aristóteles, claro, dice que el átomo está en la familia, que es donde se educan los niños en la moral. Pero no, Maquiavelo es el que separa religión y moral de la política. ¿Y qué se produce pacíficamente? No, intelectualmente se produce una guerra intelectual irreconciliable entre los partidarios de la religión y del poder absoluto y contra Maquiavelo. ¿Y qué obra es la que se concibe para responderle a Maquiavelo? Pues nada menos que uno de los más grandes juristas franceses de todos los tiempos, que es Jean Bodin. En los 6 libros de la República, que es su obra magna, aparte de acreditar sus conocimientos del derecho romano justinaneo extraordinario y de las costumbres francesas, pues se basa en la moral católica de la Iglesia para responderle a Maquiavelo, y vuelve a fundar la política en la moral. Esa idea de los bodinos la han seguido todos los reyes, todas las monarquías, que vuelven a centrar la política en la moral. Y como son inmorales, como los reyes matan, roban, cometen crímenes, pues la única manera que en aquellos tiempos, la cultura de aquellos tiempos, cree poner límites, evitar los crímenes que produce la moralidad, o sea, es la moral de Bossuet, por ejemplo. La más grande expresión política de esa teoría es Bossuet. Pues bien, ¿qué se ocurre para que el poder absoluto de los reyes, si no tienen más límites que la moral, cómo ponerle límites a las tiranías? Y ahí surge esa literatura tan conocida en España, porque en España fue cultivada, lo que se llama el espejo de príncipes. El espejo de príncipes, que Juan Manuel o Luis Vives, que escribió un libro para la princesa de Gales, de Inglaterra, porque el espejo de príncipes son los consejos que los filósofos, entre ellos Bossuet y Telémaco, de Fenelón, el consejo que dan los filósofos y moralistas a los reyes, para poner límites al poder absoluto mediante educación moral. Pero todo eso es la Edad Media. La modernidad empieza con Estados Unidos. Cuando la modernidad empieza, de hecho, no en teoría, en teoría todos los libros, toda la filosofía política, Voltaire, toda la Ilustración, acaba con la moral. Es la Ilustración la que dice, no, esto no puede ser, la moral está muy bien en el terreno de las conciencias y también en las religiones, pero la política no está regida por la moral. Eso es mentira. Si fuera verdad, ni habría las guerras ni las atrocidades. No. Y entonces ya se inventa, los Estados Unidos inventan un freno a la monarquía inglesa, que aunque ya tenía ella su freno parlamentario, los Estados Unidos descubren que el Parlamento, del que está formado parte Bolingbroke,
que ahora ha hablado antes nuestro amigo José María, descubren que el Parlamento, los diputados del Parlamento son enemigos de la libertad. Al menos enemigos de la libertad de Estados Unidos. No quieren, y enemigos de la igualdad de las colonias. Si esos diputados ingleses no quieren conceder la igualdad a los colonos ingleses en Estados Unidos, a las colonias. Y de ahí surge ya la guerra de independencia, que la he contado muchas veces, no voy a contarla ahora. Otra vez. Y lo que voy a la moral. Y entonces ya en Inglaterra, en Estados Unidos se produce la lucha entre la concepción moral de la política, que es Jorge I, el rey y el Parlamento, y una concepción moral que lleva a la inmoralidad de la desigualdad, y la concepción de la política como ciencia del poder, que exige que todo poder tenga limitaciones con otro poder, no con la moral, no con la conciencia del gobernante, sino que el poder político esté coartado, limitado por otro poder que lo frene, es decir, la teoría de Montesquieu. Es Montesquieu el que triunfa sobre la polémica abierta entre Maquiavelo y Jean Bodin. El quien triunfa, quien da la salida es Montesquieu, que desde luego que se aparta de la línea de la moral. El espíritu de las leyes, ¿qué moral? Si sabe que las leyes no las inspira la moral, si lo dicen los climas, la alimentación, las regiones. El espíritu de las leyes lo da la naturaleza, era objetivo. Eso no era la moral la que produce las leyes. Y Montesquieu inspira, a través de Harrington, de la utopía de Harrington, la división de poderes en Estados Unidos. Esa es la moral política. La división de poderes, esa es la ley moral política. Del mismo modo que Kant dice que la moral individual la traduce en una norma universal, obra de tal manera que tu conducta pueda servir de ejemplo universal. Ese es el imperativo categórico de Kant. El imperativo categórico de la política es la separación de poderes. Sin separación de poderes en origen no hay la menor posibilidad de limitar el poder. Es falso, es mentira. Por eso España, como todas las partitocracias, como Italia, como Grecia, es el ejemplo de la corrupción institucional. Porque tiene una constitución que miente desde la primera letra a la última. Porque no está basada en la separación de poderes. Es una continuación pura de la dictadura. Franco, ¿cómo iba a admitir Franco la división de poderes? Entonces, después de Franco, los franquistas, que eran los que habían tenido el poder con Franco, como Juan Carlos, rey, y Suárez, que era ministro de la Falange, pasa a ser presidente del gobierno. Bueno, con toda la corte, eso implica todos los cargos, todos los magistrados, todos los cargos, es franquismo puro el que continúa. Y hacen una constitución. Y la constitución la tienen que hacer de mentira para poder seguir en el poder. Entonces no separan los poderes. Sigue el que hace las listas para los diputados y triunfa, tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial en sus manos. Porque él designa a los jueces, designa a los diputados y se designa a sí mismo presidente. Esos son los autócratas que ha representado Suárez, Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy. Autócratas que duran X años, 4 o 8 años. Pero eso no tiene nada que ver ni con la moral ni con la ley universal de la política, que es la separación de poderes. El imperativo categórico de la política no se cumple hasta que no se separan los poderes. Y en España, como no están separados, hay una constitución que al no separar los poderes y llamarle nacionalidad a Cataluña, es la responsable, y aprovecho ahora este momento para en lugar diferente decir la verdad más grande, que si hay en Cataluña ha crecido exponencialmente el número de catalanes partidarios de la separación del resto de España y de la independencia, la culpa fundamental, si hay que distribuir la culpa, pues 1/3 de la culpa le corresponde a los dirigentes catalanes y 2/3 de la culpa a la pobreza intelectual, cultural y a la cobardía moral, en este caso sí moral y política, de los gobiernos que han sucedido a Franco. ¿Por qué? Si es muy sencillo de entender. En la historia se observa con frecuencia que opera, cuando un régimen sucede a otro, la ley del péndulo. Así que si con Franco había un centralismo exagerado y un desconocimiento del catalán,
una no persecución, pero sí un arrinconamiento de lo que es catalán, a la muerte de Franco, la ley del péndulo hace que se ponga de moda alabar lo que antes era reprimido, que era el catalán, y castigar lo que antes estaba exaltado, que era lo español. Pero eso, lo he dicho en mi libro, lo digo ahora con claridad, eso solamente es válido para el vulgo, para la masa de millones de ignorantes, que sí, claro que se sujetan a la ley del péndulo, cansados de tanta represión ahora quieren lo contrario, igual que la libertad sexual. ¿No recordáis que decía con fraga hasta la braga? Pues ahí está, esa es la ley del péndulo. Entonces, claro, antes represión, la ley del péndulo, no represión sexual. Antes persecución de las lenguas que no eran el español, pues ahora exaltación de las lenguas y castigo o represión del español. El machismo y el feminismo. El machismo, el feminismo, la demagogia. Antes los niños se educaban por los padres y nada más, y eran los padres los que tenían todo. Ahora se preguntan las leyes antes de hacer para suprimir el latín y el griego. Siempre lo contaré porque lo vi cuando vivía en Cristo Rey en la televisión. Preguntaban a los niños de 10, 11 y 12 años si querían o no suprimir el latín y el griego. Eso lo he vivido. Entonces, cuando se puede llegar a esas burradas, a esas tan grandes, a esas imbecilidades, ¿qué se puede decir? Que todo aquel que sigue la ley del péndulo es un pobre idiota arrastrado por las corrientes, que no tiene la menor personalidad ni el menor criterio, que no sabe dirigir la historia y que es una oveja o una víctima de la historia, pero no un dirigente.